¿verdad? Y es mucha ganancia el hecho de estar aquí con vida, con salud física, con la salud mental y todo lo demás. Y vamos a seguir con el conocimiento del Evangelio, lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas y comentando yo con algunos compañeros a nivel república, como que esto a veces no es tan popular hoy en día en la iglesia. Me refiero a la iglesia universal, como que no es popular seguir algo como sistemático, porque en ocasiones se enfoca uno en muchas cosas que pueden ser de Dios o no pueden ser de Dios, pero se enfoca uno mucho en el sentimiento, en lo que siento cuando estoy reunido, en hacer eventos en la iglesia que pues no tiene nada a veces que ver con la enseñanza, ¿verdad? Pero pues es respetable cada quien como lo hace, pero nosotros seguimos viendo lo del Evangelio, lo de las buenas nuevas, y hoy vamos a ver que el Evangelio se recibe y se aprende por revelación. Ese es el título, ese es el tema. El Evangelio se recibe y se aprende por revelación. Y el apóstol Pablo en el verso 12 del capítulo 1 de Gálatas, Gálatas capítulo 1, en el verso 12, él dice, pues yo ni lo recibí, perdón, pues yo ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y vamos a orar. Padre, te damos las gracias hoy en este día y oramos a ti, Padre, para que seas tú hablándonos, revelándonos tu palabra, mostrándonos tu amor, tu misericordia infinita, tu fidelidad en todos los sentidos, Padre. Te rogamos que quites toda distracción, todo afán y toda ansiedad y danos esa gran oportunidad el día de hoy de ser apacentados por ti, escuchando tu palabra y no palabra de hombre, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice que entonces, sino por revelación de Jesucristo, en la última parte que vimos del verso 12, pues para todo se necesita, en lo que tiene que ver de aquí, del Evangelio, se necesita, y yo dijera, que una gran revelación. Y creo que Dios nos va, desde que podemos nacer espiritualmente hablando, o desde que somos un embrión espiritualmente hablando, hay un proceso hasta el día de nuestra muerte, de que cada vez Dios se va a ir revelando a nuestra vida, porque aún como cristianos no sabemos todas las cosas. Aún como cristianos hay áreas de nuestra vida en que Cristo no se ha manifestado. Hay áreas de nuestra vida en la que todavía somos esclavos. Dice el apóstol Pablo también que cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero ¿por qué no lo dice esto? Porque hay veces que ya estamos en Cristo y tenemos las mismas actitudes que otras personas que no tienen a Cristo. Seguimos siendo esclavos del pecado, seguimos siendo esclavos de la incredulidad y seguimos siendo esclavos de muchas cosas que ya nos libertó Cristo, que ya nos dio la libertad, pero seguimos nosotros. Hay círculos de nuestro pasado o ciclos que no hemos cerrado. ¿Por qué? Porque seguimos siendo niños espiritualmente hablando. Y dice que un niño espiritual en nada difiere de un esclavo que está todavía con actitudes ahí
pues, de pecado. Pero este proceso, pues, es de toda la vida. Hay cosas que tal vez usted como hijo de Dios dice, pero ¿por qué el hermano no entiende esto? Bueno, porque no se le ha llegado la hora. ¿Y por qué no se da cuenta que es pecado? Porque no se le ha llegado la hora a él. No es una justificación que peque, pero vamos a entender hoy o a comprender que todo lo que somos y todo lo que va llegando a nuestra vida proviene de Dios. Todo proviene de Dios. No hay nada de qué jactarnos, de nada. No tenemos nada de qué jactarnos. Dice, ninguno puede venir a Jesús si el Padre no lo llevaría a él. Ese es el primer punto. Creo que nada más vamos a ver 3 puntitos porque veo que está un poquito larguito. Dice, ninguno puede venir a Jesús si el Padre no lo llevaría a él. En apariencia, el ser humano toma decisiones, ¿no? Usted tomó una decisión de decir, hoy voy a congregarme, y bien por usted. Otros tomaron la decisión de quedarse viendo el fútbol. Otros tomaron la decisión de quedarse acostados. Otros tomaron la decisión de verlo por el Facebook. Cada quien en apariencia toma decisiones. Pero finalmente, y no es una justificación, porque usted se debe de dar cuenta cuando lo está guiando Dios a tomar una decisión o cuando usted está siendo rebelde. Pero si no vinieron fue porque también Dios no los guió. Y cuando no te guía también a hacer algo, es porque quiere tener un trato contigo. Te quiere enseñar algo. Pero a veces nosotros decimos, pero ¿por qué no lo entiende? Yo veo a una señora que así se pega aquí porque piensa que no le entiende su marido, pero es porque no le ha sido revelada la palabra. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, está hablando Jesucristo. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A ver, ¿quién te preocupa? ¿Tus hijos? ¿Tu primo? ¿Tu tío? ¿Tu papá? ¿Tu hermano? Que no vayan siguiendo los caminos de Dios, que no vayan caminando en Cristo. ¿Te preocupa eso? Creo que a todos, ¿no? Queremos ver a nuestra familia que se convierta al Evangelio, queremos ver a nuestros hijos, queremos ver a nuestros amigos, a la gente que amamos nos preocupa o queremos que lleguen a los pies de Cristo. Pero hay veces que lo que tienes que hacer es rodilla, pero tienes que ejercitar la rodilla. Tienes que ejercitar literal y espiritualmente la rodilla. Yo en unos días, porque dejé de ejercitar la rodilla, quería hacer algo y al hacerle así, ay, me dolía la rodilla, ¿no? Sin embargo, empecé a ejercitar otra vez la rodilla y me ponía en cuclillas como si nada, haciendo cosas ahí abajo del carro. Pero la rodilla espiritual tenemos que ejercitarla. Y me refiero al corazón, inclinarlo a la oración por nuestros seres queridos, ser ejemplo para ellos, pero entendiendo que tal vez a ti te vayan a tirar de a loco. Nuestros hijos nos pueden tirar de a locos, nuestra familia está loco, los compañeros de trabajo está loco, el esposo, la esposa está loco. Pero por eso aquí nos dice, es un tiempo del Padre. Es una decisión del Padre que te jala y te lleva a los pies de Cristo.
Nosotros decimos, ay, es que tomé la gran decisión de mi vida porque hice el mejor negocio de mi vida y porque acepté a Cristo en el corazón y lo mejor que pude hacer fue aceptar esto, abrirle la puerta de mi corazón a Cristo. Oye, qué fregón eres, ¿no? Pero eso te lo puso Dios. Como aquel, ¿no? Aquel video famoso de que yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Si hemos recibido a Jesús en el corazón, fíjese bien, si le hemos recibido, si creemos en Él, si estamos en la iglesia, es porque el Padre Celestial nos ha atraído, pero también nos ha traído. O sea, Él nos atrajo a nosotros, desde a José, a todos. José con el anhelo del corazón de estar aquí, pero ¿quién pone eso en ella? Dios es el que pone en ella el ser atraída. Así como, así como Raquel y su novio, ¿verdad? Se atraen. Oye, me atrajo Raquel, me enamoró. Yevir me atrajo. Desde que la vi cantando, en mi vida el capitán es Cristo. Desde ahí me atrajo. Pero ¿sabes qué? Dios nos atrae y nos trae a Él, nos trae a Jesucristo. Dos cosas bien parecidas nos llama la atención, nos cautiva la belleza de Jesús, así como nos cautiva la belleza, ¿no? De la esposa, de la novia, así. ¿No? Él es el que nos cautiva y entonces nos trae a Cristo, porque ninguno, ni Gerardo, ni nadie, por más cristiano que usted lo vea, por más entregado a Cristo y por más sublime que lo vea en su manera de expresarse, ¿no? Porque hay muchos de que ni siquiera van al cine o no les gusta, es más, ciertas cosas, ni el café, ni la Coca-Cola, no les gusta o no toman nada porque sienten que eso, pues tal vez sea pecado o que les hace mal, pero por más sublime que usted vea a estas personas y por más espirituales, si es que lo son, si es que no es una apariencia solamente externa, estas personas no pueden ir al Padre, no, o no pueden ir a Jesús si no es que el Padre los lleva. Nadie puede, ningún ser humano, por su propia fuerza, ni por su propia voluntad, ni por su propia iniciativa puede llegar a los pies de Jesús si no es que el Padre pone la disposición en él. Por eso, no se desespere. No se desespere por su primo, por su tío, por su hijo. Ore, ore y ore. Y va a llegar a los pies de Cristo. Y aún por los hijos que ya son cristianos o por los padres que ya son cristianos. Ore por ellos, porque aún Dios se nos va revelando en ciertas cosas que no sabíamos. Yo dejé en la semana dos cosas que no me servían para nada. Ahorita pusieron una imagen, si quieres ponerla, Raúl, por favor, de un camello ahí. Ah, ya no se puede. Ah, bueno. Pusieron una imagen por ahí donde decía, donde decía que hay que dejar cosas que no te sirven para nada. Y yo dejé dos cosas en la semana que no me servían absolutamente para nada, que no eran malas. Pero ¿cuántas cosas piensas que son buenas, pero que no te sirven para nada? Pero así, a mí me habló en esa área.
Y no quiero decir que a Julio o que a Alejandro o a que alguien más vaya a hacer lo mismo para él. Lo importante es qué haces con tu tiempo. Hay algo importante. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En dónde estás invirtiendo tu mente, tus sentimientos, tus emociones? ¿En dónde o en qué estás invirtiendo lo que ves, la vista? ¿En qué estás invirtiendo tus manos, tus pies, tu corazón? ¿En qué lo estás invirtiendo? Tal vez dices, no es nada malo, pero ¿te deja algún provecho? ¿Te deja algo? Y me refiero no para que vean los demás. ¿Te deja algo aquí adentro bueno? ¿Es digno de alabanza? ¿Hay alguna virtud en eso? Pues tienes que dejarlo. Pero no lo vas a dejar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te ayude a dejarlo. Hasta que Dios ponga en ti esa iniciativa de hacerlo a un lado. Bueno, eso es porque puede haber un pecado de comisión. Pero ¿hasta cuándo vas a hacer cosas que Dios dice en su palabra que las hagas? ¿O cuándo vamos a empezar a evangelizar? ¿O cuándo vamos a poder a empezar a discipular? ¿O cuándo vamos a empezar a entrar en un servicio que Dios nos habla? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te lo ponga. Hasta que Dios te dé la capacidad. Hasta que Dios te dé ese don de hacerlo. O ya te lo dio, pero tienes que desarrollarlo. El Padre es el punto número 2. El Padre es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué afortunado es usted y qué afortunado soy yo. Que un día Dios agarró su carrito y dijo, súbete Gerardo. ¿A dónde me llevas? Te llevo con mi Hijo Jesucristo. Qué afortunado, ¿no? Qué afortunados somos. Que un día el Padre fue por nosotros y nos llevó al aeropuerto y nos subió al avión y le digo, ¿a dónde nos llevas? Te llevo a los pies de mi Hijo Jesucristo. Él es el que lo hace. ¿Y por qué el apóstol Pablo, o más bien Dios, por qué Dios a través del apóstol Pablo, por qué nos enseña esto? Te voy a decir por qué. Porque es muy fácil el criticar y es muy fácil el juzgar y es muy fácil hasta condenar a otras personas cuando, pues cuando nosotros ya Dios hizo algo, ¿no? Y cuando ya dejamos alguna situación, entonces empezamos a decir, mira Dios, ¿y por qué aquel no? Un día, ya cuando Jesús iba a ascender al cielo, Dios le decía a Pedro, oye Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pues apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas. Pero le dice 3 veces que si me ama, me amas. Y entonces ahí Dios le estaba dando una comisión a Pedro. Y entonces Pedro ve al otro como que, bueno, ¿y a este qué le vas a encargar? Y Jesús le dice, bueno, tú haz lo tuyo, tú haz lo tuyo y déjalo a él que él haga lo suyo. A veces queremos meter un caballo al carril
Y el caballo no está preparado para correr en un carril. Es un caballo tal vez salvaje o es un caballo de campo y no es un caballo de carreras. Y tú quieres meter a ese caballo al carril y se sale para un lado y para otro y no quiere correr porque no es para lo que fue entrenado ese caballo. O a veces quieres meter a un caballo que lo utilizan en un coleadero o en la charreada y tampoco lo vas a meter a correr porque no fue capacitado para eso. Y nosotros queremos meter al primo, al tío, al hermano de la congregación a hacer algo para lo que Dios no lo ha llamado. Por eso dice Filipenses también 2:13 que Dios es el que, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es producir? Es como alguien que está produciendo algo, es crear algo, te pone la disposición de que lo hagas. Ayer me decía una persona, es que no entiende, mi hermano no entiende, ¿cómo no es algo tan sencillo? Bueno, porque Dios no le ha enseñado. O sea, y aquí Pedro igual, ¿y qué de este Dios? Jesús le dice, déjalo a él. En una ocasión una persona decía, es que cada tercer domingo en mi iglesia, en México, descansamos una vez a la semana, o sea, un domingo, le llama una semana de vida. Y yo lo respeto mucho a él, pero cuando yo lo quise hacer, pues como que a mí no se me dio, o no se nos dio a todas las... No, ¿por qué? Y porque, bueno, y dije, no, pues no. Y entonces vino don Jaime y dijo, déjelo a él, porque vino un día él el domingo y oye, ¿y qué? Pues tú qué, ¿qué haces? No, es que es semana de vida y hoy nos vamos al mar. ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? No, pues de fulanito. Y como pues uno lo considera líder, ¿no? Pues dice, pues lo voy a hacer. Y me hizo así. Cada que me quería hacer enojar ese pastor, me hacía así. Que no, pero bien fuerte así. Oiga, es que fíjese de que me están invitando ahí a la reunión de pastores, a la alianza. Y me hizo. Y dije, ¿por qué no me quiere dejar ir, hombre? Dice, no vaya a perder el tiempo. Así me lo dijo, ¿eh? Dios es el que pone en nosotros la disposición. Así es de que no te desesperes por tu familia. No te desesperes por tu familia que no quiere cambiar. Mis hermanos y yo éramos un poquito vagos. Y mi papá, pues no sé, no podía tener bien el control. Sí nos decía, pero éramos muchos. Decía, al que no le educan en la casa o no quiere educarse, lo van a educar en la calle. Y tengan cuidado con esto y tengan cuidado con esto. Ya cuando llegábamos bien con el moretón de aquí en la cara y cuando llegábamos raspado de los codos, decía, te lo dije, te lo estoy diciendo por algo. Y no te preocupes, tus hijos van a llegar raspados. Tus hijos van a llegar con un moretón, con una mano rota. Tal vez van a llegar hasta, a ver, dígame, no lo recibo. Dice, no lo recibo, no lo declaro, no lo acepto. Pero a veces es la única manera. No nos gusta, no nos gusta, pero a veces es la manera. Yo aprendí a la mala. Y yo creo que en muchas cosas vamos aprendiendo a la mala.
Pero eso, aún eso lo utiliza Dios. Y uno le puede decir, Dios, pero ¿para qué? ¿No era más facilito cambiarme aquí todo, el greñero que traigo, pero por dentro? Y cambiarme mi mente y mi corazón. Y ya yo, ay, qué padre. No, Él tiene una manera muy especial de hacerlo. Él es la manera especial que tienes que llegar a derramar lágrimas de sangre. ¿Me despeiné? Ah, que me conozcan tal y como soy. Ay, como me levanté el otro día. Entonces, pues, mira, en vez de estar peleándote con tu hijo, con tus hijas, y ay, hija, ora por ellos. Cuando sientan los guamazos, cuando sientan lo duro, lo tupido, cuando sientan todo eso, entonces van a llegar ellas a, Dios, ¿dónde estabas? Pues ahí estaba Dios. Él es el que lo va a hacer, porque a veces tus hijos ya lo saben todo y a veces los amigos ya lo saben todo. Como hay tanta tecnología, ¿no? Pues ya lo saben todo. Ya está inteligencia artificial, ¿no? Ya no necesita ni de pensar. Bueno, nos tocaron unas hijas y unos hijos maravillosos, ¿no? No hablo de los nuestros. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su voluntad. Y Dios pone el que hagamos su voluntad. Dios no necesita realmente que tú lo ames, ni necesita, pues, que tú lo adores o que le cantes alabanzas. ¿Tú crees que Él necesite eso? Dios no necesita nada. Dios no necesita ni que tú leas la Biblia, Dios no necesita ni que tú ores. Dios, o sea, Dios no te necesita a ti, no me necesita a mí. No nos necesita Dios, pero sí le complace y disfruta de que tú te acerques a Él. Él se agrada en que tú estés orando, en que tú llegues a los pies de Cristo, pero Él no te necesita. Nosotros instruimos a nuestros hijos y les decimos, ten tu cuartito arreglado, ayuda en la casa, coopera con las labores del hogar, pero es porque lo necesites. O sea, a lo mejor yo en un 2x3 hago el aseo, o mi mujer, o tú lo haces en un 2x3. Pero ¿por qué lo quieres? ¿Por qué quieres? ¿Por qué les dices que ayuden? Para que aprendan, para que te honren. Ahora, yo necesito que mis hijas me honren. ¿O tú necesitas? No lo necesito. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es bien para ellos, porque es bien para nuestros hijos. Pero pues realmente así como que disfrutamos del cariño de ellas, disfrutamos que nos honren como sus padres, pero porque la escritura dice, es un bien para ellos. Es el primer mandamiento con promesa y aparte que tus días serán alargados. Porque Dios quiere que seamos sus hijos, pero de bien. Pero realmente Él no necesita el amor. Más bien, Él nos ama. Si Dios es suficiente en sí mismo, ¿por qué manda que nosotros oremos? Que leamos la palabra y que lo adoremos por el simple hecho de que Él nos creó. Por eso dice que ante Él se doblará toda rodilla en adoración. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún más abajo de la tierra, o sea,
Todo mundo tiene que cuadrársele a Dios. Él es el creador, Él es el dueño de todo. ¿Y por qué? Porque ese Padre amoroso, porque ese Padre misericordioso, porque ese Padre creador sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor. Nosotros a veces, pues nos desesperamos con nuestra familia. Yo a veces les digo, bueno, es más, puedo hablar de mi mamá porque ni siquiera está ella aquí en esta vida y además no es algo malo. Ella estuvo durante 5 años congregándose, ¿sí? 5 años en Guadalajara, no me acuerdo. Y congregándose y pues un día llegué a la casa y quise tirarle todo lo que tenía colgado ahí y dije, y dice, ¿qué qué? O sea, yo daba por hecho de que ya había una transformación, pero ¿qué crees? Que es Dios el que lo hace. No lo va a hacer Gerardo, no lo va a hacer ningún ser humano, pero sí, Padre, convence a mis hijos, convence a mi esposa, convence a mi esposo, convence a mi primo, convence a mi tío, convence a mi papá, a mi mamá de pecado, de justicia y de juicio. Convéncelos. Haz que vivan un arrepentimiento genuino, que vayan en tus veredas. Mándalos a los pies de tu Hijo Jesucristo. Tenemos que orar por ellos. Pero yo les digo, ¿para qué te peleas? Ayer le decía a esta señora, ¿para qué te peleas? ¿Para qué te peleas con tu hermano? Pues no te pelees, ora por él. Ya le llegará un tiempo como a cada uno de nosotros nos ha llegado el tiempo. A cada santito se le llega su día. Y aquí hay muchos santos. Bueno, dice la palabra, ¿no? Y ya se le llegará su día. Y el punto número 3 es el Padre Celestial que nos da el arrepentimiento para vida. O sea, ¿qué podemos decir nosotros que por tu propia fuerza? ¿Qué podemos decir? Ay, es que es mi esfuerzo, mi dedicación. Nada. Es el Padre Celestial que nos da arrepentimiento para vida. Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es algo que Dios nos da. Como yo le digo, o sea, pero a cada quien le va dando Dios algo, algo. Tal vez yo hablaba ayer con mi esposa y le digo, es que a mí me dijo Dios que dejara dos cosas que no tenía yo, no sacaba ningún provecho. O un 1% de provecho sacaba, le voy a llamar así. Y me dice mi esposa, yo tengo tres y a las tres le saco provecho. Ah, bueno, pues es a ella, pero a mí no, ¿verdad? Igual mi hija puede tener algo que es de mucha bendición para ella, de mucho provecho para ella, pero para mí no puede ser. Y a lo mejor ellas dos me han dicho a mí, es que esto no está bien. Esto que ves por acá tampoco está bien. Algo que Dios le va mostrando a cada persona en lo individual. Dios quiere tener una oración privada, que tú tengas una oración privada con Él.
una relación privada en donde ni siquiera tu esposa, tu esposo, tus hijos, ni nadie se va a enterar. Es bueno el tener reuniones de oración colectiva, pero es bien importante la oración privada, tu reunión con Dios en privado. Ahí es donde Dios se manifiesta en lo particular, en la oración privada, en tu relación privada. ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Bueno, ahí la llevamos, ¿no? Ahí llevamos caminito. Decía creo que una vez Mónica, ¿no? Damos 3 pasos para adelante y uno para atrás, pero ya llevamos 2 adelante. Volvemos a dar otros 3 para adelante y luego otro para atrás, pero ya llevamos 4 para adelante, ¿no? Entonces, si nos hemos arrepentido, el arrepentimiento no es otra cosa más que un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para recibir un regalo? Pues nada, porque pues es un regalo, si no ya no sería un regalo. Una vez una persona me dijo, oye, te invito a comer, porque mi esposa hace unos tamales riquísimos. Y nos invitó a comer y ya comimos, también puso unos chapulines bien ricos ahí de Oaxaca, algo bien rico que puso con una salsita bien rica. Y ya comimos. Y luego ya cuando íbamos saliendo a la puerta dice, oye, me debes 200 pesos de los tamales, dice que de lo que compró mi esposa. Así. Ah, le digo, sí, ten. Ese no fue un regalo, ¿verdad? Entonces, un regalo es algo que no tienes que pagar por él. Un regalo es algo que Dios te ha dado por amor, por su gracia. La gracia inmerecida. El regalo inmerecido es algo que Dios nos da. Porque desde el momento en que tengas que pagar, pues ya no es un regalo. Oye, es que va a haber una cena. Los invitamos, cordialmente invitados a una cena. Pero el costo de recuperación es de 500 pesos. Bueno, ahí ya no es un regalo. Ese no es un regalo. Hechos 11:18, ya lo leímos. Marcos 1:14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjate, hay 2 cosas aquí que tienen que ir pegaditas, que es el creer y que tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Sabes que hay veces que te llega el arrepentimiento primero que el creer? Y ya hay veces que te llega el creer y luego ya vas caminando en el arrepentimiento. Pero estos dos puntos, el creer y el arrepentirnos, es lo que nos hace tener la vida eterna. El disfrutar de la vida eterna, el disfrutar de la salvación, esto es lo que nos lleva a nosotros. El creer y el arrepentirnos. Entonces, ¿qué debe ser primero? Si yo te pregunto, ¿qué te llegó a ti primero? ¿El arrepentimiento o te llegó primero el creer en Jesús? De todos modos, Dios es el que se manifiesta ahí para arrepentimiento. A mí como que me empezó a tocar un poquito el arrepentimiento.
de toda la vida descarriada, así que yo llevaba, yo como que sentía que tenía que cambiar de vida. Y ahorita a través de los años me enteré de que Dios estaba actuando ahí para arrepentimiento. No sabía de qué manera, no sabía qué camino agarrar o qué decisiones tomar, pero Dios sí lo sabía. Y Él utilizó medios o personas para poderme llevar a los pies de Jesucristo. Pero fue Dios el que utilizó esos medios. Fue Dios el que me llevó. Ahora, esto es indistinto, ¿eh? Tú a veces te hablan y crees y luego te vas enterando de cosas que no están buenas y de ahí empiezas a tener un arrepentimiento. Pero todos los seres humanos somos total y absolutamente diferentes. Yo he conocido personas que me dicen, a mí desde que llegué el primer día a la iglesia, que me invitaron, recibí a Cristo y dejé esto y esto y esto y esto. Dije, oye, qué bueno, no batalló tu esposa contigo, tú sí hacías las tareas del discipulado, pero otros nos costó más trabajo. Ahora, si Cristo es o Dios es el que nos da la salvación, entonces ¿por qué debemos de predicar nosotros? ¿Por qué decimos, no, es que tenemos que hablarle a una persona de Cristo? ¿Por qué tenemos que hablarle? Por qué tenemos que comunicarle las buenas nuevas? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer porque haga de cuenta que este es el medio que a Dios le plació para que otros conocieran de él. Al apóstol Pablo, pues sí escuchaba por ahí que alguien evangelizaba, pero se le reveló directamente a él. Pero él ha dicho que a él le ha complacido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cosas que dice que anhelan hacer los ángeles. Dios dijo, la raza humana se tiene que salvar por medio de la predicación. Y siendo que Dios es multiforme para que las personas conozcan del Evangelio, las obras del Señor son multiformes, las acciones de Dios no tienen un estándar como que digas, debe de ser así. No, o sea, Dios se mueve de esta manera. Hay muchísimas maneras que Dios se maneja o que Dios se mueve que tal vez no las podemos entender. Entonces, porque es a través del Evangelio y solamente a través del Evangelio que Dios otorga sus dones. Es el que regala la fe y el arrepentimiento. La fe es un regalo de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Por eso te insisto, sí, tenemos que hablar, pero no llegues dándole órdenes a nadie. Ay, es que deja, oye, quita, oye, pon, oye, esto, y no lo hagas. Hablar del Evangelio y orar por ellos para que Dios haga la obra. Solamente así. Yo me acuerdo que un compañero de trabajo donde pues no se hablaba de Dios ni nadie, ni nada de eso. Yo hasta pienso que él estaba orando por mí, porque él era cristiano y cuando me veía vi que llegaba bien de noche así me iba, nada más movía la cabeza él. Y yo no me cabe la duda que oró por mí.
y nunca más lo volví a ver, pero no era en el tiempo de él que él nos hablaba, era en el tiempo que Dios quería. Pero lo que sí es que debemos de predicar el evangelio porque es la única manera que Dios les va a regalar la fe y el arrepentimiento al resto de la humanidad, al resto de los que están en tu trabajo, de tu colonia, de tu comunidad, de tu negocio, pero es la única manera. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es de que tenemos que predicar el evangelio, aunque es una locura, es algo tremendamente a veces difícil de entender con el corazón humano, con la mente humana, con la sabiduría del mundo, pero es lo que a Dios le agradó. Es lo que a Dios le agrada, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Vamos a orar. Amoroso Dios, te damos las gracias en este día y yo te ruego, Dios, por cada uno de nosotros, que te reveles, Padre, con esa locura de tu santo evangelio, con eso que parece locura para los hombres, pero que es poder tuyo, esa locura de la predicación. Te rogamos no solo por los que estamos ahorita aquí, sino por todos aquellos que tal vez no estén presentes. También te rogamos por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos y todo ser amado de nosotros, amigos, Dios, para que tú los envíes a los pies de tu Santo Hijo Jesucristo. Oramos, Dios, para que cada palabra que ha venido de tu boca no regrese a ti vacía, como esa promesa que nos has dado, sino que cumpla el propósito por el cual la has enviado a cada uno de nosotros. Tal vez el propósito es diferente, pero el bien, Señor, es que te conozcamos a ti. Gracias te damos por tu palabra, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues que Dios los bendiga. Terminamos.